Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por ello es un periodo de intensa actividad litúrgica. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. En nuestro país, como parte del proceso de secularización del gobierno de Valle, cambiaron con mayor o menor éxito el nombre de las festividades religiosas. Es así que la fiesta de la Inmaculada pasó a llamarse el Día de las Playas, la Navidad el Día de la Familia, los Reyes Magos el Día del Niño, y Semana Santa pasó a llamarse Semana de Turismo, aunque también adoptó otros nombres, como Semana Criolla, Semana de la Cerveza, Semana de la Vuelta Ciclista, entre otras. Para conocer lo que significan estos días para las distintas religiones y el proceso sufrido a lo largo de nuestra historia, recibimos al antropólogo y docente Nicolás Guigú. Es un gusto darle la bienvenida a Nicolás Guigú. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bienvenido. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, que es muy básico, pero para aquellos que están más alejados de la religión, sobre todo de la católica, es rápidamente, bueno, ¿qué se celebra? Bueno, en realidad se celebran ahora, se están celebrando dos Pascuas. La Pascua judía, el Pesaj, que es del 14 al 22 de abril, y la Pascua, digamos, cristiana, entre ellos, obviamente la católica, en la que se celebra, bueno, todo ese proceso dramático que termina con la resurrección de Jesús, ¿sí? Ahí está. La cruz, la muerte, los 2 días, como decía mi abuela cuando yo era chica, en el que el diablo está suelto porque Jesús no estaba vivo ni resucitado. Claro. Ay, qué bueno. Pero sí, me acuerdo que me generaba un poco de miedo, un poco de el diablo temor. suelto. Sí, y bueno, que coincida con la Pascua judía en realidad no siempre coincide, o sea, esta semana de... Claro, pero tiene, de alguna manera, o sea, se busca, hay una coincidencia en todo caso mítica, porque Jesús resucita durante la Pascua judía. Entonces tiene que haber algún tipo de vínculo. Bueno, obviamente que la Pascua cristiana es una derivación de la Pascua judía, aunque los significados son bien diferentes. En la Pascua judía, en el Pesaj, se celebra la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y todo ese proceso, y por eso comen claro, y comen ese pan sin levadura porque no tuvieron tiempo de aprontarla, todo ese tipo de rituales. Y en el caso de los cristianos mantienen el concepto de Pascua, pero lo vinculan al proceso, en fin, de crucifixión y resurrección de Jesús. ¿Y de dónde sale el término Pascua, digamos? Bueno, tiene varias derivas. Lo importante es que, y varios orígenes, pero lo importante es que señala un momento de transformación, y eso es lo que trata de, digamos, el cristianismo asumir del judaísmo. En uno de los casos, en el caso del judaísmo, es la salida de Egipto, y en el caso de los cristianos es la resurrección de Jesús. De cualquier manera, fue durante el concilio de Nicea que se resuelve separar una Pascua de la otra en términos de fecha. Sí, porque si no quedaban muy... demasiado pegadas. Demasiado pegadas, porque ya que, digamos, se mantuvo dentro de la construcción mítica cristiana que Jesús resucita durante la Pascua judía, no se pretendía que coincidieran en el tiempo. Hay veces que pasa que coinciden como esta vez, en ¿no? este caso. Sí. Bueno, en el gobierno de Valle es que se da todo este proceso de secularización, que lo decíamos en el arranque, donde todas las festividades cristianas pasan a tener un nombre, digamos, que tiene que ver con otras cosas, el Día de la Playa, Día del Niño, y bueno, Semana Santa que pasa a ser Semana de Turismo. Claro, porque digamos, hay muchos estilos de secularización, pero el estilo uruguayo es un modelo laicizante, no solo laico, sino laicizante, que en la contemporaneidad ha cambiado un poco, pero cuando se va constituyendo, es decir, finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, tiene una ambición sustitutoria. Estamos, un Estado claramente que se va conformando con gobiernos claramente anticlericales que tratan de sustituir, digamos, las fechas católicas, ¿sí?, por fechas no católicas. Esto se hace, es profeso, es decir, son medidas que toma el gobierno claramente con, digamos, una ambición sustitutoria y particularmente con, digamos, una impronta fuertemente anticlerical, digo, como el caso
del Día de Reyes, el 6 de enero, Día de los Niños, por ejemplo, se le puso el 25 de diciembre, Día de la Familia, el 8 de marzo, el 8 de diciembre, el día de las playas. O sea, sí. se fueron, muchos éxitos. Funcionaron algunos años, tuvieron un éxito relativo, pero en realidad la que funcionó simbólicamente mejor fue esa Semana Santa, que pasa a ser Semana de Turismo, e inclusive el gobierno amplía el número de feriados. Eso es muy interesante, cómo la ampliación de números de feriados puede ayudar a que sea efectiva una práctica sustitutoria como fue la de Semana de Turismo por Semana Santa. La mayoría de los uruguayos se refieren, esto en términos de encuestas, se refieren a Semana de Turismo más que a Semana Santa. Muchos se refieren a Semana Santa, pero mayoritariamente a Semana de Turismo, aunque tenés varias semanas, porque tenés la Vuelta Ciclista, la Semana Criolla, que aparte imagínate, yo estaba con unos colegas mostrándoles cuando se hizo el asado más grande del mundo, que fue en Semana de Turismo. Sí, capaz que fue viernes y todo. Probablemente, entonces no podían creer cómo se podía de repente faltar el respeto tanto a otra, a una comunidad religiosa de mostrar tanta carne en la televisión. Eso bueno, son manifestaciones y demostraciones claras de, digamos, de los efectos de un modelo laicista radical. Uruguay es de los 4 países más laicos del mundo. Claro, pero eso que decís de hacer el asado más grande del mundo no demuestra para nada indiferencia, no, demuestra la intencionalidad. Y en cierto sentido, sí, bueno, en una época, digamos, de anticlericalismo muy radical, en Uruguay los vallistas, los socialistas, los anarquistas hacían asados enfrente a la iglesia matriz los Viernes Santos, ¿no? Y repartían volantes y demás. Son momentos, digamos, de conflictividad, diferentes cosmologías, diferentes visiones, son muy interesantes. Y nosotros, claro, Uruguay es otro país con otras características, pero de cualquier manera, el triunfo de esa sustitución, bueno, lo vemos a la gente habla de Semana de Turismo, ya no es una semana, digamos, por lo menos no para todos los uruguayos, para la mayoría seguramente no una semana orientada ni de recogimiento, ni de reflexión, ni de nada. Obviamente que muchos ateos comen pescado, es muy interesante, ¿no? Por eso, muchos ateos diagnósticos comen pescado, digamos... se mantienen de repente algunas tradiciones, capaz que sin tener la menor idea del significado, porque ¿por qué se come pescado? Por eso mismo, entonces, a ver, porque no tendrías que comer carne porque tendría vinculación con la idea de la sangre y carne cristiana. En fin, inclusive en algún momento la Iglesia Católica, hace muchos siglos atrás, prohibió los huevos, porque los huevos podían ser, digamos, entendidos también como algún tipo de carne, pero también yo intuyo que perdió los huevos, los prohibió porque estaban muy vinculados a tradiciones, digamos, paganas. Pero está el huevo de Pascua, es de chocolate. Que no tenía que ver con el huevo, pero capaz que claro, pero casualidad. A ver, de diferentes tradiciones, y el cristianismo ha hecho mucho esto de sus orígenes, de diferentes tradiciones de zonas próximas, va alimentándose y constituyendo mitos y ritos y festividades. Por eso hay una gran cantidad. La Pascua se reparte cuando termina el invierno y empieza la primavera. ¿Sí? Es algo bien pagano en realidad, y señala justamente la fertilidad porque algo nace de ahí. Eso lo van a... bueno, el árbol de Navidad también sería para otro programa, pero es absolutamente pagano. Es decir, el 25 de diciembre, cómo lo celebran los cristianos, es una fiesta con una simbología pagana extremadamente importante, inclusive la cruz, que es anterior a la cruz cristiana, pero bueno, con un discurso cristiano que articula los elementos. Nicolás, ¿cómo fue para la sociedad ese cambio con Valle de presidente? Digamos, ¿hubo resistencia o hubo una cosa totalmente resistencia impuesta por Valle o realmente la sociedad estaba totalmente preparada para eso? Primero hubo movimientos anticlericales fuertes, inclusive algunos movimientos de masas anticlericales. El anticlericalismo en Uruguay tuvo por una parte la acción de las élites, de diferentes élites políticas, no solo del vallismo, de otras, pero el vallismo, digamos,
como espacio político que uno podría decir el vallismo, e incluir otros partidos inclusive, sí, ¿no? Para clasificar la época. Pero también había, digamos, anticlericalismo de orden más popular, sobre todo de corrientes migratorias europeas que habían tenido, bueno, en fin, una relación con la Iglesia Católica compleja. Inclusive había mucho anticlericalismo de católicos, inclusive, ¿no? Porque se hablaba de católicos liberales, católicos que apoyaban la separación entre la Iglesia y el Estado por las experiencias que tenían en sus lugares de origen y también, bueno, en fin, O sea, que había un conflicto, de todas maneras. Sí, pero había una élite intelectual, periodística y demás que, digamos, diferentes clases sociales, diferentes sectores que, en fin, alentaban ese proceso y lo apoyaban, y también grupos que no. Por ejemplo, cuando empezaron a salir las primeras leyes de divorcio, y sobre todo la ley de divorcio por voluntad de la mujer, que es muy temprana en Uruguay, uno de los primeros países también del mundo donde se prueba, hubo movimientos de mujeres católicas que juntaron firmas contra la prohibición, igual suerte no tuvieron. Pero digamos, la Iglesia Católica en ese momento se aísla totalmente porque el nivel de agresión era muy radical. Inclusive Valle de Ordóñez usaba un seudónimo de mujer para escribir notas insultantes contra la Iglesia. Era otra época donde la gente luchaba por las ideas. Claro, es increíble. Uruguay es un país, entre otras cosas, famoso por ese presidente y por esos procesos, ¿no? Claro, y también por el hecho de, a veces vas en universidades, ¿no? Y encontrás o bien una capilla católica o, en fin, sinagogas, iglesias protestantes, etcétera. Encontrás una pluralidad, por ejemplo, en los campus. Acá eso es inimaginable, es decir, para nosotros está muy claro que lo estatal y público no solo no es católico, sino que no es religioso. Sigue siendo un país con un número importante de ateos y agnósticos a nivel internacional y cambia y es un país que en cierto sentido va a contrapelo de, por ejemplo, la región, por ejemplo, el Mercosur. Si, por ejemplo, en el caso de Brasil el número de no creyentes es muy reducido, inclusive tienen que hacer campañas para que se respete su no creencia. Porque ser ateo públicamente puede quedar un poco mal, no tenés valores, sos ateo, no crees en nada. Sí, acá un poco pasa acá es exactamente al revés. Totalmente. La gente siente mucha vergüenza de decir que cree, por ejemplo, o que cree en Dios, le tiene vergüenza pública. Inclusive hay algún mínimo, pero porcentaje en las encuestas de que la gente miente. Cuando usted cree en Dios, no. Increíble. Bueno, todo eso tiene que ver, con que la laicización y la laicidad no es solo un proceso estatal, jurídico y demás, sino que es, y sobre todo, un proceso cultural que ha sido ampliamente exitoso y lo va a seguir siendo. Ampliamente exitoso. Es un país, no sé si saludablemente, pero desencantado para bien y para mal, para las dos cosas. Para bien y para mal. A veces uno querría un poco de encanto, pero bueno, en fin. Nicolás Guigu, se nos fue el tiempo, fue un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.